Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente en este precioso día que el Señor nos da. Gracias damos a Dios por una nueva oportunidad. Realmente cada día que amanece o cada día en donde podemos abrir nuestros ojos es una oportunidad que el Señor nos da para buscar de su presencia, para ponernos a cuentas, para agradecerle. Son tantas cosas por las cuales podemos entrar a este lugar santísimo, en donde cada uno de nosotros podemos hallar todas las cosas que el Señor tiene preparada para nuestras vidas. Allí podemos encontrar los secretos, las cosas que están bien guardadas. Allí podemos encontrar promesas, recompensas. Allí podemos encontrar el perdón, el amor que muchos necesitan. Allí podemos encontrar la sanidad, el conocimiento de su palabra. Son tantas cosas que podemos hallar allí. Es por eso que nos reunimos cada día para buscar de su presencia, anhelando más y más de Él y queriendo recibir de cada una de esas frases y palabras que el Señor un día expuso públicamente y que hoy en día están plasmadas a través de su palabra, en donde sigue vigente, en donde sigue actuando con poder, en donde se sigue glorificando a favor de nuestras vidas. Por eso le seguimos a Él. En estos días conversábamos con una persona, tuvimos la oportunidad de hablar con una persona que no conocíamos. Empezábamos a abrirle las escrituras y hablarle precisamente del Evangelio, sin atropellar, sin imponer, pero era prácticamente el poder mostrar la verdad que aún tiene poder para traer libertad a las personas. Y cada uno de nosotros podemos hallar todas estas cosas porque
En el mismo momento que entremos en la presencia de Dios, vamos a encontrar que su palabra es fiel, que Él es verdadero, que Él existe, que Él está vivo, que Él se glorifica aún en nuestras vidas y que sigue actuando con muchísimo poder. Aún así, pasando por encima de todas aquellas cosas que nos han querido estancar y nos han querido detener. Por eso buscamos de su presencia. Con esto le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Le enviamos un abrazo fuerte, enorme desde la distancia, pero aún así queriendo que usted reciba más y más del Señor. Vamos a disponer nuestros corazones. Si tiene en su corazón compartir este tiempo devocional con todos sus contactos, hágalo ahora mismo y coloquemos este tiempo delante de la presencia del Señor. Vamos a orar con todo nuestro corazón y pedir la llenura de su Espíritu Santo para que a través de su palabra también podamos ser totalmente edificados. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada momento vivido junto a ti. Gracias por cada experiencia, Señor, que podemos encontrar y hallar, Señor, cada día. Tú nos sostienes y nos seguirás sosteniendo, Señor. Tú nos guardas, Señor, y lo seguirás haciendo, Señor. Seguirás peleando, Señor, por cada una de nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tienes un propósito, Señor, muy, pero muy especial, Señor, con cada persona, Señor. Y dice tu palabra, Señor, que no partiremos de esta tierra, Señor, hasta no cumplir, Señor, con lo que tú te has propuesto, Señor, hacia nuestras vidas. Hoy te rogamos, Padre amado, Señor, que tu gloria se manifieste, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, sobre la humanidad. Mira el caos, mira quizás la indisciplina, mira la desobediencia, mira todas y cada una de las cosas hasta dónde, Señor, nos están llevando, Señor. Quizás es un corazón, Señor, que muestra cada día, Señor, la rebeldía, Señor. Sin embargo, te rogamos, Padre amado, para que cada día, Señor, tú tomes el control de cualquier situación que pasa en el mundo entero, Señor. Y seas, Señor, enseñándonos que cada día, Señor, nuestras vidas dependen de ti, Señor. Como muchos han dicho, Señor, hoy y para estos tiempos, Señor, nos hemos dado cuenta, Señor, que no existe algo más importante ni existe algo más valioso, Señor. No podemos, Señor, tomar decisiones, Señor, si realmente, Señor, tú no estás, Señor, en nuestras vidas. Por eso, Padre amado, te rogamos, precioso Rey, que hoy tu gloria, Señor, se manifieste sobre nuestras vidas y hable, Señor, y ministres a nuestro corazón. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que para ti hemos sido especiales, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que hables a nuestras vidas, Señor, y que tu presencia, Señor, sea hoy, Señor, ministrando, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Te alabamos, precioso Rey. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, como hemos titulado este tema en el día de hoy, la perla de gran precio. Sé que muchos de nosotros hemos estado a veces detrás de alcanzar muchos sueños. No es que del todo esto esté mal, pero en realidad muchas veces hacemos sacrificios, hacemos esfuerzos. Yo he conocido personas que para poder darle una universidad a sus hijos, han tenido que vender sus casas, han tenido que vender sus carros y han querido dejarles quizás un legado o han querido que ese legado continúe allí con sus hijos. Y es importante poder ver lo que el ser humano está dispuesto a desarrollar o a hacer precisamente para cumplir sus sueños, para cumplir sus metas. Sé que hay proyectos, sé que soñamos con alcanzar muchas cosas, sé que muchos dicen por ahí, Dios le da pan al que no tiene dientes, porque quizás nosotros haríamos grandes cosas con recursos que quizás pueden ayudar a otros, ¿verdad? Y tenemos ese tipo de pensamientos, pero yo no sé si esto es verdad, si en algún momento
al tener muchas cosas, estamos dispuestos a ofrecerlo todo, o cuando lo tenemos todo, ahí sí no estamos dispuestos a hacer nada, ¿cierto? Pero a lo que voy precisamente es poder ver que muchos de nosotros nos esforzamos para poder alcanzar muchas cosas, y eso es importante. Cuando tenemos un logro, cuando alcanzamos un sueño, cuando vemos una meta hecha una realidad, tú puedes decir, valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena tanto sacrificio, valió la pena haber hecho esto, haber hecho lo otro, para poder conquistar lo que hoy tenemos, ¿cierto? Y esto genera mucha satisfacción sobre nuestras vidas. Esto genera sobre nuestros corazones muchísimo gozo y muchísima felicidad, y hay agradecimiento en nuestro corazón aún por las personas que nos han ayudado. Aún así, vuelvo y repito, hacemos lo imposible. No importa si nos quedamos sin un centavo, pero lo importante es cumplir o alcanzar todas estas cosas. Esto es bueno. Sin embargo, la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 45 y 46, se habla de una perla de gran precio. Se habla de un varón llamado aquí un mercader, que está dispuesto a pagar lo que sea necesario por aquella perla. Y piensa por un instante o por un momento, aquellos que de pronto han realizado su vida, pero aún así sueñan con más. Piensa por un instante qué es lo que tú quisieras alcanzar en esta tierra. Piensa por un instante qué son las cosas que tú quisieras lograr y tener para estos tiempos. Y piensa qué estarías dispuesto a hacer para que esto se lleve a cabo. Porque es una buena pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que todo esto se lleve a cabo? A veces tenemos que tomar decisiones bastante fuertes, que pueden complicar nuestra vida, que pueden afectar nuestra vida. Por ejemplo, a veces para lograr grandes cosas tenemos que ir a un banco y apalancarnos para poder lograr un crecimiento de una empresa. Es un ejemplo. Pero si quizás esa empresa se va a pique, quizás el que va a sufrir es usted y va a quedar totalmente endeudado, ¿cierto? Como lo dije ahora, quizás para poder alcanzar esas grandes cosas, me es necesario vender mi casa. Pero recuerda, después ya te toca pagar un arriendo. O si no te va bien, de pronto no vas a tener cómo pagarlo. Y vas a perder quizás todo lo que un día construiste. Hay que ver los pro, hay que ver los contra, hay que ver qué me beneficia, hay que ver qué no me beneficia, hay que ver si esto trae una buena consecuencia o una mala consecuencia, ¿verdad? Y estas cosas a veces nos ponen a nosotros en tensión y a veces no sabemos cómo actuar, y sí pedimos el consejo de parte del Señor. Pero yo creo que el Señor nos ha dado una muestra de lo que verdaderamente es importante para cada una de nuestras vidas y de lo que algunos hombres también estuvieron dispuestos a hacer por alcanzar o por haber logrado esas grandes cosas. Se habla de una perla de gran precio, quizás algo que nadie ha alcanzado, algo que nadie ha logrado, algo que nadie ha conquistado, y las personas estuvieron dispuestas a hacer lo que sea por esa perla. Dice la palabra también, dice la palabra del Señor, dice, también es semejante el reino de los cielos a un mercader que busca perlas finas. Y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí el evangelista no nos da de pronto parámetros más amplios, o no nos habla quizás de lo que sucedió con este varón, si lo pensó 10 veces, si no pudo dormir en el transcurso de la noche. Acá aparentemente vemos que este hombre encuentra una gran perla y que es bien, pero bien valiosa, y hace lo imposible, es decir, vende todo lo que tiene
por alcanzar esta perla de gran precio. Encontró lo que quizás nunca había encontrado. Sí, era un mercader. Sí, quizás había alcanzado perlas, oro, plata, había alcanzado muchísimas cosas, pero quizás nunca en su vida había visto algo tan valioso. Y este hombre, yo creo que no lo pensó dos veces. Fue, tomó todos sus bienes, tomó todas sus cosas, todo lo que tenía, lo vendió para alcanzar esta gran perla. Yo no sé si probablemente nosotros haríamos lo mismo, porque sabemos que aún inclusive el hombre está cargado y lleno de temores, de inseguridad. Hay muchas dudas en el corazón, quizás aún inclusive en los trabajos que desempeña con su misma familia. Ha intentado hacer muchas cosas para que en su casa no le falte absolutamente nada, ¿verdad? Ha tratado de ser una persona responsable y cada día crece, conquista, avanza, y vemos cómo las grandes bendiciones del Señor vienen sobre cada una de nuestras vidas. Eso es muy importante. Pero hay momentos específicos de tomar decisiones como estas. Este hombre vendió todo. No se dice si tenía familia, no se dice si tenía hijos, pero ahí sí, como decían nuestros abuelos, si usted toma una mala decisión, tendrá que dormir sobre esa perla durante el transcurso de su vida. Tendrá que acobijarse con esa perla. Y vemos que a veces las cosas tienen su pro y su contra. Las cosas materiales, y quiero que me entienda algo, y es que todas son inciertas, dice la palabra del Señor. Todo esto es incierto. A veces viene la nieblina y de un momento desaparece todo. Y pensamos que todo esto tiene un gran precio y que tiene un gran valor. Pero cuando el ser humano se aferra a todas estas cosas terrenales, siempre vaya que en algún momento de su vida hay un desgaste, hay una pérdida, hay algo que se volvió, hay algo que se destruyó. Y aún así el Señor nos muestra a través de la palabra lo que es verdaderamente valioso. Si el Señor se está refiriendo de que también es semejante el reino de los cielos a un mercader que busca perlas finas, nos está tratando de hablar en parábolas también algo muy, muy espiritual, algo muy profundo, lo que el ser humano no ha logrado ver con sus ojos físicos. Es algo que quizás nos lleva a poder alcanzar cosas más valiosas y más preciosas, aunque las que nosotros deseamos aquí en la tierra. Pues la perla trata con Jesucristo y es una perla de un valor infinito. Es algo que quizás la humanidad ha rechazado, y al ver este valor que está sobre él y que él posee, podemos encontrar los tesoros más profundos, más escondidos, que el ser humano nunca ha podido lograr por sus propios méritos. Es una riqueza que quizás el ser humano nunca va a poder hallar. Solamente los que comprendemos quién es la perla de gran valor, quién es esa perla que de verdad nos muestra aún una mayor riqueza que puede pasar por encima de todas las cosas terrenales. Aquellas personas que comprenden esto siempre van a alcanzar la mejor riqueza en su corazón. Son los tesoros de la sabiduría, son los tesoros del conocimiento, son aquellos tesoros en donde podemos nosotros alcanzar con plenitud de parte de aquella deidad que es Jesucristo, en donde nosotros nos vamos a sentir completamente plenos. En Él nos vamos a sentir completamente seguros.
lo que yo no entiendo a veces, y ahorita lo vamos a ver a través de la Escritura, lo que yo no entiendo a veces es por qué el ser humano tiende a sufrir bastante cuando las cosas externas vienen a tratar de afectarnos. Yo no sé por qué el ser humano sufre por este tipo de situaciones cuando ha entendido que Jesucristo es su todo. ¿O estoy equivocado? ¿Jesucristo es su todo o no es su todo? ¿Jesucristo o usted ha hallado la plenitud en Jesucristo o no es así? Porque yo constantemente me pongo a pensar y me pongo a razonar y trato de analizar el comportamiento de la misma iglesia y yo a veces digo, ¿en dónde está la plenitud del Señor? ¿En dónde está todas aquellas cosas que nosotros un día hablamos de Él? ¿En dónde está el saber que el Señor provee todo lo que necesitamos? ¿En dónde está el saber que el Señor está allí guiando mis pasos aún en medio de las dificultades? Porque a veces cuando vemos al cristiano cuestionándose, cuando vemos al cristiano no aceptando lo que quizás está viviendo, cuando vemos al cristiano a veces pasar por circunstancias en donde se llena de argumentos, yo digo, ¿dónde está esa perla de gran precio? ¿En dónde está esa plenitud? ¿En dónde o cuándo hemos alcanzado una de las mayores riquezas como lo es la sabiduría y el conocimiento? ¿Dónde están todas estas cosas que hemos alcanzado y hemos obtenido? En el primer momento que tú llegaste a los pies de Cristo y abriste la palabra, encontraste un tesoro, hallaste un tesoro. Lo que no sé es que si estuvimos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para poder obtener todas estas cosas. Y no tienes que vender absolutamente nada. Simplemente tienes que entregar tu vida para conocer a aquel que está dispuesto a hacerlo todo por ti. ¿En dónde está esa plenitud? ¿En dónde está ese valor que hemos dado a la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿En dónde entonces está el poder que el Señor ha efectuado durante todos los tiempos? ¿En dónde está el Espíritu de Dios que constantemente ha querido trabajar en cada una de nuestras vidas? ¿En dónde está ese valor? ¿En dónde está ese gran precio? Si tu respuesta a la pregunta que hice ahora es poder, sí, yo hago lo que sea para poder alcanzar esos sueños y alcanzar esas metas, entonces, ¿cuántas cosas o qué harías precisamente por recibir lo que el Señor te ofrece? Quizás, siendo sinceros, yo en algún momento, si se me presenta una oportunidad de tomar una decisión como este mercader la tomó, probablemente la haría. La haría por mis hijos, la haría por mi familia, la haríamos por alcanzar cosas. Claro que sí, claro que lo haría. Pero aún así el Señor quiere ver mi corazón ante las cosas que el Señor me está ofreciendo. Porque quizás para ti no es riqueza la sabiduría. Porque quizás para ti no es riqueza el conocimiento. Porque quizás para ti no es plenitud el tener a Cristo en tu corazón. De hecho, en estos días veía un pensamiento, no sé de quién será, debe de ser un marxista o algo así por el estilo, pero dentro de ese largo pensamiento decía, la iglesia quiere verte en esclavitud, y eso no es cierto. Porque Jesucristo no viene a hacernos o para que nosotros sigamos en esclavitud. La palabra del Señor menciona que Él vino para traer libertad. Él fue quien nos abrió las puertas de par en par y de una manera libre nosotros podamos actuar, no conforme a nuestra voluntad ni conforme a lo que los grandes hombres han dicho, sino conforme a lo que Jesucristo mismo estableció sobre cada una de nuestras vidas. No es una imposición,
no es una esclavitud, aunque el Señor hable de siervos. Cuando se habla de siervos es porque le pertenecemos a Él y nos es necesario hacer su voluntad, pero de una manera libre. Por eso Él dice, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Entonces, cuando nosotros comprendemos todo lo que el Señor está tratándonos de mostrar a través de esta hermosa o este hermoso pasaje, es queriéndonos llevar de que aunque estemos dispuestos a tomar estas decisiones que yo mismo le estoy diciendo que probablemente las tomaría, me está queriendo llevar a que yo comprenda que hay algo de mayor precio y que hay algo de mayor valor y que ese es Jesucristo al cual mi vida debe de entregarse por completo. Allí puedes hallar cosas espirituales que quizás nunca en tu vida te has imaginado, pero vuelvo y repito, quizás esas cosas espirituales no son tan importantes para mi vida. Pero cuando vemos a un cristiano siendo fracasado, nos estamos dando cuenta que desvió ese propósito o miró hacia atrás, hacia el arado y torció su camino, y esto no lo llevó a alcanzar lo que el mismo Señor estaba ofreciendo como de mayor valor. Vuelvo y te repito algo. Aquella persona que halle esta perla, no es porque nosotros hayamos encontrado al Señor. Él fue quien nos halló a cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros comprendemos que Él es el de esa perla de gran valor, en Él nos vamos a sentir completamente satisfechos. Nos vamos a sentir en esa plenitud en la que muchos nos encuentran. Porque he hallado mayor felicidad en los que tienen a Cristo en su corazón sin tener absolutamente nada, que los que tienen todo sin tener a Cristo en su corazón. ¿Me hago entender? Pueden tener todo, pero no están satisfechos. No están plenos. Pueden tener títulos, sí. Pueden tener sabiduría humana, sí. Pueden haber alcanzado muchísimas cosas, sí. Pero ¿cuántos de esos inclusive se han quitado hasta la vida? ¿Cuántos de esos sufren y padecen? ¿Verdad? Mire lo que dice Pablo en Colosenses, en el capítulo 2. Este es un pasaje bastante hermoso, en donde el Señor nos lleva a poder ver precisamente la plenitud que podemos hallar en Cristo Jesús. En el capítulo 2 y en el versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa es la riqueza espiritual que nosotros podemos alcanzar. Desde el versículo 8 al 10 dice, mirad que no haya nadie que os esté llevando cautivos por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escúchenme muy bien y subraya este versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. En Él estamos completos, que es la cabeza de todo principado y de toda autoridad o de toda potestad que pueda haber en lo espiritual y en lo terrenal. O sea que aquí podemos hallar en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, no solamente la riqueza que yo puedo alcanzar de parte del Señor, sino también el cómo me puedo sentir en el estar en la presencia del Señor. Cuando veo que en Él existe esa plenitud y que Él está sobre todo principado, sobre toda potestad, que Él domina absolutamente todas las cosas y que no se mueve absolutamente nada, si Él así no lo autoriza, que no se hace nada si Él así no lo autoriza, ¿usted cree, mi amada iglesia, que aún así el Señor te va a dejar en vergüenza?
¿Usted cree que aún así el Señor te va a dejar tirado a mitad de camino? ¿Usted cree que el Señor no va a proveer todo lo suficiente para que tú sigas hacia adelante? ¿Tú crees que el Señor no te va a dar la sabiduría y el conocimiento aún que pudo alcanzar Salomón para obtener grandes cosas? Él las obtuvo y ya usted conoce quizás la respuesta de Salomón ante tanta sabiduría, ante tanta riqueza, ante tantas cosas que con el esfuerzo él alcanzó. ¿El qué dijo? Que todo esto era aflicción de espíritu, ¿verdad? Que todo esto traía un desgaste, porque quizás nos preocupamos por obtener muchas cosas. Pero quizás Salomón se dio cuenta de algo, y es que no le había dado valor a lo que verdaderamente era importante. Y es la sabiduría que el Señor ofrece, es la riqueza, es el conocimiento. Cada una de nuestras vidas debe de empezar a mirar algo muy importante, como lo dice aquí el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13. Y es que hallamos algo muy hermoso, o el Señor nos halló a cada uno de nosotros, pero hemos visto con claridad y con nuestros ojos espirituales lo que significa el Señor para cada una de nuestras vidas. La palabra del Señor ahí en el versículo 46 dice que hallando esta perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía. Se despojó de todo lo que tenía. Y quizás acá no vemos una imposición, acá no vemos que alguien le dijo que tenía que hacerlo, quizás aquí no vemos que, tenía que alcanzar esta perla y mejor dicho, nadie le dio consejo, Pero sí podemos encontrar a Jesucristo hablando con cada uno de ellos. Es que definitivamente cuando el Señor habla de esta manera, muy pocos podemos comprender, porque a veces tratamos de pensar que todas estas cosas son literales. Y pues me imagino que los del Evangelio de la Prosperidad lo usarán precisamente para hacer mercadería. Efectivamente, podemos negociar el asunto. Te damos el Espíritu de Dios, te damos a Jesús, el que provee todas las cosas, el que hace grandes milagros, el que te puede dar una casa, el que te puede dar un carro, que puede hacer que tu familiar salga de la situación en que está, pero para eso tienes que vender todo lo que tienes, traerlo acá y te damos esa gran perla de gran precio. Muchas personas pueden actuar de esa manera, pero acá hay un trasfondo muy importante. Y acá el Señor nos está mostrando que definitivamente en nuestras vidas, al haberle hallado, tiene que ser de mayor importancia que las cosas terrenales. Pero aún así, tendremos que estar dispuestos a hacer lo que sea para que esa riqueza, para que su presencia permanezca en cada una de nuestras vidas. El Señor Jesucristo, cada vez que iba caminando e iba predicando, y cuando hallaba a aquellas personas que iban a ser parte de su equipo de trabajo, de su ministerio o de este tipo de evangelismo, de este ministerio misionero, ¿verdad? A cada uno de ellos sí les dijo: deja lo que estás haciendo y sígueme. No hubo ninguna imposición, no hubo ninguna obligación, pero estos hombres veían algo, sentían algo estaba produciéndose en su corazón. Recuerde que Pedro, por ejemplo, este hombre era un empresario. Este hombre trabajaba en la pesca y este hombre hacía lo que fuera. Y yo creo que a Pedro no le faltaba absolutamente nada, lo tenía todo. Quizás era un gran empresario de aquella época. Y vemos así cada uno de los discípulos haciendo o desarrollando una labor totalmente diferente y tratando de
tener muchas cosas terrenales, aún riquezas, a través de mentiras, de engaño. Pero aún así, ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Ellos no dijeron, y si me va bien, bueno, voy a probar una semana contigo, Señor. Si me va mejor para como estaba antes, listo. No, ellos sentían que habían encontrado algo de mayor precio. Ellos sentían que allí alguien les estaba hablando con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, que solo abandonando todas las cosas y siguiendo al Señor, iban a encontrar algo de mayor valor. Yo siempre aclaro esto, yo no te estoy diciendo deja tu trabajo, deja tu familia, no. No es lo que el Señor precisamente nos quiere mostrar, pero sí hasta qué profundidad nosotros le estamos dando valor al Señor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque probablemente le hemos desechado, le hemos abandonado. Ayer hablaba con una hermana de lo que aún los judíos están dispuestos todavía a hacer para buscar la presencia de Dios. Lamentablemente han desechado a Jesucristo y algunos han creído en Él como un profeta más y ya. Pero han desechado quizás la plenitud que pueden alcanzar en Él. Pero aún así, mi amada iglesia, los judíos están dispuestos, y le decía a esta hermana, a buscar de su presencia 3 veces al día, en un horario específico, en donde no importa si están en un parque, en un centro comercial, en donde haya multitud de personas, allí se quitan su atuendo quizás y lo colocan en el piso y se arrodillan y se postran delante de Él y le buscan a su manera. Si están dispuestos a cerrar un negocio, pero llegó la hora exacta en donde tienen que humillarse delante de la presencia, y si se pierde ese negocio, no importa que se pierda, para ellos es más importante doblar sus rodillas. Y hubo un pastor que en alguna ocasión vio esto, y que el Espíritu de Dios le redarguía y le decía, ellos están dispuestos a hacer esto, que no me conocen. Y ustedes que me conocen, no lo hacen. Y él compartía en alguna ocasión, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama él, pero yo podía ver algo y yo decía, es verdad. Como seres humanos no hemos hallado o no le hemos dado el valor al Señor. El valor que corresponde. No hemos estado dispuestos a hacer lo que este hombre hizo por aquella perla preciosa. Y vuelvo y repito algo, no es que el Señor esté queriendo riquezas de ti. No es que la iglesia esté queriendo que tú vendas, bueno, algunas sí, pero que tú vendas todo lo que tú tengas para llevarlo y poder alcanzar esa gran perla. No, el Señor se presentó de una manera deliberada, abierta al público, al mundo entero, para aquel que le pudiese aceptar en su corazón, pudiese hallar una gran perla de gran valor. Y allí tú te puedes dar cuenta a través de las Escrituras, todas y cada una de las cosas que puedes alcanzar. Yo puedo encontrar en Él, en Él esa plenitud que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Yo sé que la angustia, yo sé que los temores, yo sé que los problemas han querido invadir nuestro corazón, pero también sé que aún por ir detrás de los grandes sueños y de las grandes metas que tienen, sus cuerpos, sus vidas han sido afligidas. Por eso podemos ver que quizás, como dicen muchos por ahí, en esta vida las cosas que yo pueda obtener no lo es todo. No lo es todo. Por eso podemos hallar ricos, pobres,
de diferentes lenguas, de diferentes tribus, de diferentes naciones, de diferentes religiones, que el que no tenga a Cristo en su corazón no ha hallado esa gran riqueza, no ha hallado esa gran perla. Y por eso vemos que muchas personas no están dispuestos a hacer lo que el Señor les ha pedido, les ha demandado, y no es difícil. Nosotros hacemos del Evangelio del Señor algo complicado, pero no es difícil. Nosotros podemos hallar y alcanzar en Él y entender en Él todas las cosas que quizás suceden. De aquí a mañana no sabemos qué puede pasar. Otra vez probablemente van a cerrar absolutamente todo. Otra vez y probablemente van a tomar medidas de aislamiento. Yo no sé cuántos están preparados para ello, porque esto a muchos les provocó desespero, depresión, ansiedad, miedos, temores. Quizás la humanidad no está preparada para esto, porque no ha hallado en Cristo esa plenitud. Yo le doy gracias a Dios porque aunque era un hombre ansioso, aunque era un hombre que por dentro mantenía triste, hoy puedo darme cuenta que en Cristo mi vida ha sido totalmente diferente. Aún inclusive en esta cuarentena, no sé lo que es vivir lleno de temores, lleno de inseguridad. Me va a pasar algo, me voy a morir. No sé qué es eso. Porque confío en el Señor, porque en Él he alcanzado la plenitud que Él me ofrece de todas las cosas. En Él he estado confiado y he tenido paz. Y eso que hemos tenido que pasar por momentos de dificultad, que quizás usted no lo sabe, pero siempre hemos aprendido a descansar en el Señor, porque Él es nuestro todo. Él es esa riqueza que quizás nunca hallé en el mundo entero. En Él he podido alcanzar aún la sabiduría y el conocimiento de las cosas que están por venir. Y en Él cada día nos estamos preparando, nos estamos fortaleciendo. ¿Para qué? Para que nada de estas cosas que han querido venir sobre la humanidad estorben nuestro camino y nos lleven a alcanzar no solamente aquí en la tierra la plenitud en el Señor, sino que pueda heredar, como lo dice este pasaje, el reino de los cielos. Aquel que ha hallado a Jesús, aquel que ha hallado la perla de gran precio, heredará el reino de los cielos y alcanzará inclusive lo inimaginable. Alcanzará inclusive lo que siempre hemos deseado aquí en la tierra. Allá lo tendrás todo, sin ningún temor, sin ningún temor a fracasar. Ya no te lamentarás, ya no sufrirás. Por eso el reino de los cielos es semejante a estas cosas. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por alcanzar la plenitud de Jesucristo? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por alcanzar esta riqueza o esta perla que habla la palabra del Señor? Porque sabemos que para los creyentes esa perla es de gran valor. Es lo que hemos venido hablando en estos días respecto al oro, respecto a cómo el Señor purifica, pero Él, lo dice Pedro y lo hablábamos la vez pasada. Si quiere usted acompañarme una vez más en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor: para vosotros, pues los que creáis, es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de la piedra principal, estamos hablando
de aquel que se mostró como una piedra viva. Para nosotros es esa perla de gran valor. Para los demás es esa piedra que desecharon muchos los edificadores o los que quisieron venir a claudicar y a destruir todo tipo de pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es de valor, para nosotros es importante, para nosotros es nuestro todo. Por eso no dejes de hacer lo imposible para que cada día busques al Señor y alcances todas estas cosas. No dejes de hacer lo que tengas que hacer para poder hallar en Él todas las cosas que están escritas en su palabra. Es gratuita. Todos pueden venir a la fuente, dice Isaías 55, pueden comprar sin dinero. Esto es hermoso, porque en Él está la plenitud. En Él hallaremos cosas tan impresionantes que el mundo no puede comprender, que para el mundo es locura, pero para nosotros eso es poder de Dios. Eso es la gloria de Dios. Así que nunca dejes de hacer lo que tengas que hacer para hallar en Él todas las cosas que el Señor ha prometido a través de su palabra. Y así como estás dispuesto a trabajar todos los días durante 8 horas o más, puedas estar haciendo lo imposible para buscar su presencia. Y así como estudias 5 años para poder alcanzar un título y poder desarrollar una gran empresa, así también podamos hacer para buscar de su presencia. Termino con esto. Para estos tiempos muchos nuestros hijos han tenido que estudiar a través de las redes sociales y ha sido más difícil. Los que han tenido que trabajar por este medio, ha sido más complicado y han tenido que trabajar más tiempo de lo habitual, han tenido que estudiar más tiempo de lo habitual, ¿verdad? Ha sido más complejo. Pero hemos escuchado en muchas personas que aún sus hijos y aún sus vidas no han podido tener tiempo para Dios, porque les han dejado muchas tareas, porque les han dejado muchos trabajos, por la razón que sea. Yo digo, ok, estamos dispuestos a hacer lo que sea por las cosas del mundo, pero por las cosas del Señor, poco a poco. Eso pasa, eso sucede. Si tú has hallado esa gran perla, creo que estarás dispuesto a hacer lo que este mercader hizo, hacer lo que sea para tenerla, para hacer la parte de su vida. La perla de gran valor hoy está presente y latente en nosotros. ¿Qué haríamos para poder tenerla y no desprendernos de ella? Vamos a orar en esta hora, mi amada iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tus más grandes bendiciones. Gracias por lo que nos revelas, Señor, a través de la Escritura, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque te has presentado, Señor, como aquel, Señor, que supera, Señor, todas las cosas, Señor, aún todo tipo de expectativas, Señor, del ser humano. Hoy estamos aquí reunidos delante de tu presencia, agradeciéndote por tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que nos has ubicado precisamente, Señor, para poder comprender, Señor, qué estamos haciendo con algo, Señor, que un día, Señor, fue recibido, Señor, en nuestro corazón, que fue hallado, Señor, en el momento, Señor, cuando más lo necesitábamos, en el momento que padecíamos, en el momento que sufríamos, en el momento de enfermedad, en el momento de morir.
Allí llegaste tú y te presentaste, Señor, como la perla de gran precio, Señor. Y quizás muchos de nosotros, Señor, no hemos mostrado, Señor, ese esfuerzo, Señor, para poder dedicarnos a ti. Aceptamos, Señor, y reconocemos que quizás han sido las cosas externas más importantes para nosotros, Señor, que lo que precisamente tú hiciste por nosotros. Si quizás le diésemos la vuelta, Señor, a este pasaje, Señor, si tú fueses ese mercader, como lo dice la Escritura, nos damos cuenta que por nosotros, Señor, aún así no siendo piedras preciosas, porque no lo somos, pero aún así tú nos das ese valor, pero aún así tú diste todo, Señor. Si fueras ese mercader, Padre, podemos ver, Señor, que tú lo diste todo, Señor, en la cruz. Pagaste un precio, Señor, para darnos estas riquezas y poder alcanzar cosas inimaginables, Señor. Cosas que aquí en la tierra, Señor, hemos logrado gracias a ti. Pero aún así, el reino de los cielos, Señor, es semejante a un mercader que halla o encuentra o busca piedras preciosas y que cuando la haya y cuando la ha encontrado, dice tu palabra, este hombre fue y vendió todo lo que tenía para hacerla suya. Padre, si no te hemos visto de esta manera, si te hemos desechado, Padre, pueden haber 1000 razones y 1000 argumentos, Señor. Pueden haber 1000 justificaciones, Señor, en nuestras vidas. Y estoy seguro que no lo aceptarás. Porque si tú te mostraste como tal y sufriste por amor a nosotros y lo diste todo, Padre, ¿qué tendríamos nosotros que decir ante esto? ¿Que tú comprendes mi situación? ¿Que tú comprendes lo que estamos pasando como familia? ¿Que tú comprendes lo que estamos viviendo para estos tiempos? ¿Que tú comprendes que tengo que trabajar y ser responsable? ¿Que tú comprendes? Sí, hay cosas que se tienen que hacer sin dejar de hacer lo que verdaderamente es importante. Él es la perla de gran precio. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Si sabes que le tienes en su corazón, ¿qué estás dispuesto a hacer? Padre, te doy gracias. Y llévanos cada día, Señor, a las profundidades, Señor, de tu verdad. Porque allí, Señor, está la plenitud de todas las cosas que cada uno de nosotros necesitamos. Padre, guarda nuestro corazón y llévanos, Señor, de una manera constante a buscarte, Señor, con todas las fuerzas de nuestro ser. Te alabamos, precioso Rey. Te bendecimos, maravilloso Señor. Y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias por estar allí conectados. No sé, pero yo creo que Dios no se equivoca en absolutamente nada. Yo soy una persona que siempre las cosas que necesitamos desarrollar las pongo delante de Dios y siempre le pido al Señor que se haga su perfecta y su bendita voluntad. Nosotros como seres humanos nos afanamos a muchas cosas, pero yo sé que cuando respetamos la voluntad del Señor y tomamos decisiones que a veces la gente piensa que le va a afectar, yo le doy gracias a Dios porque ante nuestra condición o situación no nos hemos equivocado, y no porque seamos nosotros pastores o líderes, sino porque siempre respetamos la voluntad de Dios. Hemos estado en el afán de volver a abrir las iglesias, pero nos hemos dado cuenta que aunque varias iglesias han abierto, no todas en sí lo están haciendo. Y quizás ese tipo de iglesias pasa por la misma situación que nosotros pasamos.
y a veces queremos abrir, pero mire que el mantenernos en el Señor nos ha llevado a comprender algo, y es que la gente necia ha hecho que todas estas cosas aumenten, incrementen como virus, como contaminación. Pensaron que a veces por abrir las iglesias todo el virus se iba a acabar. No, no se ha acabado, al contrario, ha causado también. Así como salimos al centro comercial, así como salimos a comprar ropa, así como salimos al centro de la ciudad, así como andamos entre la multitud de personas, ha causado que esto se haya disparado nuevamente. Para mí fue una sorpresa tenaz y dura en el día de ayer ver no solamente los contaminados, sino las personas que murieron. Y si esto es así hasta este tiempo, que la gente anda como Pedro por su casa, yo no me quiero imaginar en enero cómo será esta situación otra vez. Entonces el Señor nos ha detenido quizás de tomar malas decisiones, pero quizás nos damos cuenta que el Señor no nos quiere dejar a nosotros en vergüenza. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Uno, que aunque tenemos el afán de abrir, tenemos que aprender a esperar en el Señor. En el tiempo específico, los tiempos del Señor sabemos que son perfectos. Así que vamos a esperar en el Señor, porque todo esto se volvió un caos de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, todo el mundo empezó a estar contaminado. Lo que quisieron tapar con un dedo, hoy en día se ve reflejado en nuestra nación de una manera impresionante. Ni siquiera cuando estábamos resguardados. Pues estábamos resguardados, pero había una gran contaminación y pensábamos que esto antes estaba disminuyendo. Mentira. En esta época esto va a ser terrible. Cuídense. Cuiden de su vida, cuiden de su familia. Muchos bajaron la guardia. Muchos pensaron que todo esto era una mentira. Cuídense, por favor. Sean precavidos en nuestras congregaciones. Cuando volvamos a abrir una vez más las puertas, todo esto haya acabado. Muchos tienen temores por la vacuna. Muchos tienen temores si lo hago, si no lo hago. Después creo que aprovecharemos un tiempo para hablar de este tema. Yo creo que es importante aclarar muchas dudas y muchas preguntas que las personas tienen. Perdóneme que me le robe 2, 3, 5 minutos de su tiempo, pero es importante que lo hablemos, porque se viene algo fuerte también para nuestra nación. Una vez más, lo que un día cuidamos tanto lo descuidamos. Entonces, quizás por eso los lugares que nosotros vimos no se nos prestaron la atención adecuada, pero era el Señor, eran las oraciones que estábamos levantando para que esto no se abriera, hiciéramos un contrato y después tuviésemos que pagar algo que quizás no tenemos. Entonces, creo que el Señor nos está resguardando de algo. Creo que el Señor, una vez más, no nos va a dejar en vergüenza. Los que pensaban que era necesario abrir porque había una necesidad para buscarle, pues nos estamos dando cuenta que eso lo podemos hacer a través de estos medios, en nuestra casa, de una manera personal, mientras que se busca una solución y la solución ya está. Entonces, sabemos que es Cristo en nuestro corazón, Él es nuestra plenitud, pero también Él ha usado la ciencia precisamente para que se puedan desarrollar este tipo de vacunas y puedan contrarrestar todas estas cosas. Esto no es nuevo, así que no tengan temor. Esto no es nuevo, esto viene de tiempos atrás, en donde se han prevenido muchísimas cosas. Y si no, el mundo ya no existiría por causa de esto. Entonces, Dios nos está dando una lección, Dios nos está enseñando muchas cosas. Aquellos que piensan que todas estas cosas se manejan reabriendo y no, esto no ha ayudado para nada. Esto lo que ha hecho es que nosotros aún seamos indisciplinados como congregaciones y como iglesia. Entonces, tengamos mucho cuidado de cualquier cosa, de cualquier situación. Diciembres habrán muchos, festividades como estas habrán muchas, oportunidades para comprar ropa, para comprar lo que sea, habrán muchas.
guardémonos, cuidémonos y después Dios mostrará efectivamente quién tenía la razón y quién no. Mi amada iglesia, les bendecimos, les amamos. Nos vemos el día domingo a las 9 de la mañana hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que sufren por la persecución. Este va a ser un tema bastante importante porque quizás no es igual al de antes, a lo que pasaban antes, pero sé que el Señor nos va a mostrar cosas que aún así estamos pasando nosotros. Mis amados, gracias por estar allí conectados, gracias por permanecer, gracias por creer en nosotros, en el ministerio, y tengan en cuenta algo: si alguien les ha llamado y si alguien les ha dicho, es que los pastores, el pastor Alex nunca va a volver a abrir la iglesia, la cerró por completo, es mentira, es mentira. No le crea a esos charlatanes, son mentirosos. Son engañadores, son falsos profetas y falsos maestros. Mantengámonos firmes. Aquí lo que estamos es previniendo algo en su vida, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y después que salgamos victoriosos, haremos lo que el Señor, mejor dicho, nos mandó a hacer sin cansancio alguno. Un abrazo, les amamos con todo nuestro corazón y nos vemos el domingo a las 9 de la mañana, si el Señor así lo permite. Mil bendiciones para una próxima. Chao, chao.